Hoy le preguntamos a nuestros televidentes su opinión sobre esta polarización política entre demócratas y republicanos que llevó a la parálisis temporal del gobierno federal de Estados Unidos. Pueden respondernos, entregarnos sus opiniones a las cuentas de Twitter que aparecen en pantalla, son las cuentas de nuestro equipo periodístico. Saludamos a esta hora en Washington, en la capital de los Estados Unidos, a Juan Carlos Hidalgo, es analista de políticas públicas sobre América Latina del Instituto Cato. Bienvenido al programa La Noche. Buenas noches. También nos acompaña en Boston, Estados Unidos, Ricardo Hausmann, es director del Centro Internacional de Desarrollo de la Universidad de Harvard, profesor en economía, exministro de planificación en Venezuela y también economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo. Bienvenido al programa La Noche. Muchas gracias, buenas noches. Y en Nueva York nos acompaña Jorge Suárez, economista, analista financiero. Él fue director global de banca privada para Latinoamérica en el banco holandés Inc. Group. Bienvenido también al programa. Muchas gracias. Comienzo con el señor Juan Carlos Hidalgo en Washington, es el epicentro de la noticia, quizá una de las ciudades más afectadas por este cierre federal. ¿Estamos ante una parálisis de graves consecuencias para la economía estadounidense o estamos ante un circo político? No, esto es un circo político, las consecuencias sobre la economía son por el momento mínimas. Creo que se ha tratado de magnificar el impacto político. Claramente es una crisis política, pero no es una crisis nacional. Hoy la ciudad de Washington transcurrió normalmente, menos carros tal vez en las calles, menos BMWs y menos Audis. El metro funcionó normalmente, los parques por algún motivo se pusieron barricadas alrededor de monumentos que son al aire libre, no sé por qué hicieron eso. Pero en fin, o sea, yo creo que no hay que perder la perspectiva de lo que está ocurriendo en este momento. Desde 1976 ha habido 17 cierres de gobierno, la mayoría de ellos han sido por unos cuantos días. Creo yo que todavía existen posibilidades de que este cierre temporal y este cierre temporal del gobierno dure hasta el fin de semana aproximadamente, y que eventualmente las cosas vuelvan a su normalidad aquí en Washington. Las posiciones ciertamente parecen encontradas entre republicanos y el presidente Obama en este momento. Sin embargo, conforme van a empezar a salir las encuestas a partir de hoy sobre la reacción de los diferentes segmentos de la población estadounidense, especialmente los independientes, vamos a ver entonces a algunos sectores de los diferentes partidos buscar un mayor acercamiento con los demás. Creo yo de que ninguno de los dos bandos gana con este cierre del gobierno y eventualmente veremos a un acuerdo, espero que para el fin de semana. Señor Ricardo Hausmann, ¿usted qué opina ahí en Boston? Bueno, yo creo que estamos efectivamente frente a algo un poco más serio que un circo político. Lo que está en juego es la validez de una estrategia política de, en cierto sentido, chantajear al resto de los poderes públicos a cambio de que a uno le den una concesión en una política particular. En este momento están los republicanos con una mayoría en la Cámara de Diputados, pero en el futuro serán los demócratas y cambiarán las cosas, y lo que está en juego en este momento es si esta forma de chantaje, si se quiere, arma de destrucción masiva que tiene una Cámara, es decir, si no hacen las cosas como yo lo quiero, pues yo lanzo una granada en el medio de la sala y que le caiga a quien caiga. Si esa estrategia es percibida como una estrategia válida por los norteamericanos, o si los norteamericanos van a castigar esa estrategia para que ningún partido futuro que tenga el control de alguna Cámara se le ocurra seguir con esta forma de chantaje político. En Nueva York, señor Jorge Suárez, ya lo comentaba también el señor Hidalgo del Instituto Cato, ha habido otras oportunidades en las que se ha presentado justamente estos cierres de forma temporal. ¿Estamos hablando de un mal día para Estados Unidos, una mala semana o de pronto un mal mes? Yo creo que lo que estamos viendo es la continuación de una serie de desacuerdos que provienen desde hace rato, desde que hablábamos de este secuestro, de este embargo, y antes de eso. O sea, yo creo que lo que estamos viendo es básicamente el reflejo de una polarización importante que se da en el electorado, donde yo creo que se han radicalizado las posiciones. Esto se refleja así
en el legislativo, y en cierta forma lo que estamos viendo es que, dado que hay elecciones en el legislativo el año que entra, hay posiciones que se vuelven un poco más extremas. En ese sentido, yo creo que, si bien estoy de acuerdo con el señor Hidalgo en cuanto a que este no es un problema serio en este momento, lo que sí amenaza con volverse un problema serio es la falta de acuerdo que está habiendo entre las dos partes, porque lo que no veo es qué es lo que haría que una de las dos partes ceda. Claramente el costo político para cualquiera de los dos sigue siendo alto por ceder, lo cual implica que Estados Unidos puede estar en una situación delicada por tener demasiada polarización en las dos cámaras del legislativo. Ahora, señor Juan Carlos Hidalgo, los congresistas son elegidos para administrar, para hacer el bien a la población. ¿Cómo es posible que por encima pongan sus intereses políticos y terminen causando un daño justamente a sus electores? Estamos hablando de 800.000 empleados públicos que hoy se quedaron en la casa. Jefferson, yo creo que hay que tomar en cuenta la manera en que está estructural el gobierno de Estados Unidos. Llamar chantaje, llamar arma de destrucción masiva a lo que los fundadores de Estados Unidos hicieron a propósito, que es un gobierno dividido en diferentes poderes, un Congreso que está dividido en dos cámaras que pueden estar en el control de dos diferentes partidos, como en este momento, una Casa Blanca, un Congreso, un gobierno federal, los diferentes estados, en fin. El objetivo número uno de los fundadores de Estados Unidos era que el gobierno no estuviera concentrado en un solo partido o en un solo hombre. Así que este tipo de situaciones estaban contempladas una vez que los fundadores del país redactaron la Constitución y elaboraron las instituciones de este país. Podremos no estar de acuerdo con la estrategia de los republicanos, y yo creo que efectivamente los republicanos han escogido una muy mala batalla tratando de derogar una ley que ya fue aprobada por ambas cámaras del Congreso, que ya fue sancionada por el presidente, que ya pasó por el veto de la Sala de la Corte Suprema, pero no podemos decir que es ilegítimo y no podemos cuestionar que la Cámara de Representantes está en su facultad constitucional de eventualmente ejercer este poder de la billetera, ejercer este poder presupuestario que está ejerciendo. Y basta con leer el Federalista de James Madison, el autor de la Constitución de Estados Unidos, para ver que él preveía efectivamente que la Cámara de Representantes, que es la Cámara de mayor ligamen con el pueblo, ejerciera este poder de control sobre el presupuesto del gobierno federal. Así que yo creo que tenemos que ver la gran imagen aquí. 825.000 empleados federales en un país de 310 millones de personas es una gota en el océano, y creo que no podemos concentrarnos en que los salarios de estos empleados, que de por sí están entre los mejores pagados del país, se atrasen unos cuantos días mientras el país se dirige a una hecatombe financiera, una hecatombe fiscal, si no se controlan las finanzas del gobierno federal en el corto plazo. Señor Ricardo Hausmann, esta forma de hacer política de los republicanos, un poco jugando con el presupuesto federal, ¿usted la considera peligrosa? Bueno, mira, no ha habido un cierre de gobierno en 17 años, porque la última vez que cerraron el gobierno, el público le echó la culpa al Partido Republicano, que fue Newt Gingrich que lo cerró en su momento, y perdieron las elecciones siguientes. Yo quiero recordar que en las últimas elecciones el Partido Republicano tomó el control, o sea, mantuvo el control de la Cámara Baja, pero lo hizo sacando 1,5 millones de votos menos que el Partido Demócrata. La demografía va en contra del Partido Republicano. Aquí se trata de una ley que trata de extender los derechos, el acceso a la medicina a la población no cubierta. Cierto, es una minoría de la población que está no cubierta, pero es un poco una solidaridad con la parte más débil. Hay mucha gente que quisiera poder acceder a las posibilidades de seguro médico que ofrece la ley, esta política lo que está tratando de hacer es impedir la aprobación de una ley que ya se votó, y es usar un mecanismo realmente muy indirecto para decir, mire, si no me dan la razón a mí, yo paro el juego. Si no me dan la razón a mí, yo voy a hacer que Estados Unidos haga default sobre su deuda. Esas son armas de destrucción masiva, esas son armas que matan o que dañan indiscriminadamente. Es una forma realmente irresponsable de manejarse. Es insólito que un país como Estados Unidos, el sistema político se comporte de esta manera. Los financistas de los Estados Unidos están viendo esta cuestión. La última vez que los republicanos amenazaron con no pagar la deuda, le bajaron el rating financiero
a la deuda norteamericana. Estados Unidos se está manejando como una república bananera, en la cual un partido amenaza con hacer un daño gigantesco a todo el sistema si no le dan la razón. Yo creo que es muy importante que Estados Unidos establezca de esta crisis que esas no son formas válidas de hacer política y que ningún partido futuro se atreva a hacer las locuras que está haciendo el Partido Republicano en este momento. Señor Jorge Suárez, y quiero añadir también una vieja estrategia política que fue utilizada por un congresista esta semana para dilatar el debate, y fue hablar durante horas y horas en una de las plenarias, justamente evitando que llegara a un término o a una votación la discusión. ¿Usted considera válidas estas estrategias del Partido Republicano o es un juego sucio? A ver, es un poco las dos cosas, y quisiera nada más empezar desafortunadamente refutando al señor Hausman, quien es un economista al que le tengo enorme respeto, pero estoy en desacuerdo en que el castigo de las calificadoras fue tan terrible, porque de hecho el costo de la deuda de Estados Unidos bajó sustancialmente después de esta baja en calificación, así que creo que aquí los grandes perdedores fueron de hecho las agencias calificadoras, que creo que se quedaron viendo un poco ridículas con la reducción. Sin embargo, lo que me parece es que estoy de acuerdo, o sea, yo creo que aquí hay una ley que pasó por todas las instancias legales, y me parece que es un poco un juego sucio el tratar de simplemente quitarle fondos a una ley que pasó bien por las cámaras, fue ratificada, fue publicada, fue firmada por el presidente, y en ese sentido me parece que incluso es una política equivocada de los republicanos, particularmente porque, estando de acuerdo con lo que dice el señor Hausman, donde es deseable que todo el mundo tenga acceso a salud pública, me parece que Obamacare es un sistema bastante deficiente, en el cual yo creo que se pone poca atención a cosas que se deberían haber hecho y que hubieran impactado fuertemente en el costo de provisión de salud, pero que no fueron tocadas básicamente por proteger a grupos de poder, y eso acaba haciendo que sea un plan bastante malo. En ese sentido, yo creo que los republicanos lo que tienen que hacer en forma un poco más inteligente es dejar que corra su curso Obamacare, que muestre qué deficiencias tiene, y dejar que el público sea el que haga una evaluación de si este fue un buen plan o no. Ahora, yo creo que en el fondo el tema más importante que hay detrás de todo esto es que no podemos olvidarnos que los legisladores están reflejando la opinión del público. Claramente los legisladores que tienen que reelegirse el año que entra perciben que al no tomar posiciones extremas tienen el riesgo de no ser reelectos. Y yo creo que aquí el tema fundamental es que hemos visto en los últimos años una redelineación de los distritos electorales que ha llevado a que tengamos distritos puramente republicanos y otros puramente demócratas, lo cual hace que en las primarias en estos distritos, cuando se define el candidato, básicamente el más extremo gana, y eso es lo que estamos viendo reflejado en las cámaras. ¿Usted qué responde, señor Ricardo Hausman? ¿Se trata de si es bueno o no es bueno el Obamacare una vez ha sido ratificada, ha sido promulgada? Pero yo creo que, o sea, ese es un poco, o sea, esa es un poco la estrategia republicana. Ellos sienten que hay una cierta impopularidad con la ley, pero lo que está en juego aquí es si esta es una forma válida de hacer política. Yo estoy de acuerdo que la última vez que los republicanos amenazaron con hacer default sobre la deuda norteamericana, el mercado no los tomó en serio. Bueno, hay que ver si entonces tampoco lo debería tomar en serio el Partido Demócrata. Si ellos dicen que no van a subir el techo de la deuda y que van a obligar al gobierno a hacer default, bueno, de pronto debería los demócratas dejar hacer default para que se den cuenta que esto no era en juego. Lo que pasa es que los mercados están anticipando que en algún momento alguien se va a echar para atrás. Yo espero que el que se vaya a echar para atrás deje la lección a todo el mundo de que así no se hacen las cosas, de que usar este truquito de la Constitución para chantajear al otro lado, para obtener victorias políticas de esta manera. Si esto, cuando los republicanos sean mayoría y los demócratas controlen una cámara, si eso se va a devolver así, este va a ser un país ingobernable. Esto va a ser todos los años un chantaje así, todos los años cada decisión se paraliza y no puede avanzar. Esta no es una forma de ser gobierno. Así no se puede manejar un país. Y yo espero que lo que salga de esta experiencia es que estas prácticas cesen. Señor Juan Carlos Hidalgo, ¿usted quién cree que se echa para atrás?
No sé quién se echará para atrás. Ciertamente ambos lados están sentados en sus talones, como se dicen, y no veo mayores muestras de negociación. Creo yo que incluso que hay que culpar a los dos bandos por este impasse. También el presidente Obama está siendo sumamente terco en sus posiciones. Creo que hay que tener una posición menos partidista en el análisis de esta situación. Recordemos cómo llegamos a este lugar. Efectivamente, la ley de Obama ha sido ley por 4 años, pero sin embargo sigue siendo muy impopular. La mayoría de los estadounidenses continúan señalando en todas las encuestas que se hacen que están en contra de la ley. Fue aprobada en contra de la voluntad popular por un Congreso de mayoría demócrata. Y bueno, vea lo interesante. Conforme la ley fue aprobada, la presidenta de la Cámara de Representantes en ese momento, Nancy Pelosi, dijo que había que aprobar la ley para ver qué había en ella. Ese grado de irresponsabilidad fue lo que primó durante la discusión de la ley en el Congreso. Una vez aprobada, hemos empezado a ver las montones de cosas malas que tiene esa ley, al punto que el mismo presidente Obama ha admitido los serios problemas que tiene la ley de salud, su ley de salud, y ha dicho que por lo menos uno de los pilares fundamentales de la ley, como es el mandato a los empleadores, la obligación que tienen las empresas de más de 50 empleados para darle seguro a sus trabajadores, ha dicho que va a posponer dicho mandato hasta el 2015, de tal forma que no se vean sus efectos hasta después de las elecciones legislativas del 2014. Eso es politiquería y además es ilegal. Nada en la ley le faculta al presidente de Estados Unidos a escoger qué partes pueden entrar en vigencia y qué no. Por otra parte, también el presidente de manera unilateral ha eximido al Congreso y al personal del Congreso de la aplicación de esta ley, ha eximido a ciertos sindicatos de la aplicación de esta ley. En fin, el presidente está actuando como un emperador diciendo a quién le aplica la ley y a quién no. Sí. Los republicanos han dicho, bueno, ya que la ley, usted mismo, señor presidente, ya que la ley es tan mala, ¿por qué no pospone 1 año su aplicación para que la gente pueda entender mejor qué es lo que contiene esta ley? Bueno, el presidente ha dicho que no, que esto va a proceder así como está, y es en este momento que nos encontramos en este impasse. Hoy le preguntamos a nuestros televidentes también su opinión sobre esta polarización política que hay entre demócratas y republicanos y que ha llevado a una parálisis temporal del gobierno federal de los Estados Unidos. Vamos a leer qué escriben los televidentes a las cuentas de Twitter. Juan Bernaza dice, ¿por qué será que los políticos a veces solo piensan en sus intereses personales? Muy mal paralizar el país por debates así. También nos escribe José Méndez y dice, Estados Unidos, ese admirado y querido país, debe regresar a los valores de la libertad económica, debe parar de imprimir monedas sin respaldo. Y nos escribe Juan Esteban Uribe, dice, un retroceso en la historia donde los conflictos entre partidos hace ya algunos años debieron pasar a un segundo plano político. Nosotros vamos a una breve pausa y ya continuamos el debate a propósito del cierre parcial de las agencias federales en los Estados Unidos después de que demócratas y republicanos no llegaran a un acuerdo sobre el presupuesto para financiar el gobierno central. Ya regresamos con La Noche. Continuamos con La Noche. El pulso de poder entre demócratas y republicanos amenaza la estabilidad económica de Estados Unidos. Ante la férrea oposición del Partido Republicano, el Congreso no llegó a un acuerdo para aprobar el plan de presupuesto del próximo año fiscal. Esta situación llevó al gobierno a un cierre administrativo por primera vez en 17 años. No hubo acuerdo. Con una votación de 54-46, el Senado, dominado por demócratas, terminó hundiendo este martes el plan presupuestario de la Cámara Baja. Harry Reid, líder de la mayoría del Senado, culpó de la parálisis que hoy vive el gobierno a los legisladores republicanos que controlan la Cámara. El gobierno está cerrado debido a la irracionalidad de lo que está pasando en el Capitolio. Es lamentable. En un juego de toma y dame, el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, cuestionó que el Senado haya rechazado también la posibilidad de negociar una salida a esta crisis. No solo bloquearon el plan de la Cámara, sino que rechazaron también nuestro llamado a sentarnos y resolver nuestras diferencias. ¿Qué hay detrás? Hay un sector de los republicanos que quiere utilizar esta discusión sobre el presupuesto del Estado para quitarle los recursos que necesita la reforma de salud que propuso el presidente Obama hace un año para funcionar. El presidente estadounidense, quien carga con el 43% de favorabilidad, la cifra más baja desde marzo de 2012, aseguró que no cedería a chantajes. Una parte de un partido
en una Cámara del Congreso, en una rama del gobierno, cerró grandes partes del gobierno, solo porque no les gustaba una ley. El presidente Obama claramente se refería al Tea Party, el ala más conservadora de los republicanos. Ese movimiento que aboga por un presupuesto más austero ha lanzado toda su artillería contra la reforma a la salud. El Tea Party y los republicanos le prometieron al electorado que no iban a dejar que la reforma a la salud entrara en vigencia y empezara a funcionar, y están cumpliendo con su promesa. Por eso no lo convence la idea de que la reforma a la salud y que los servicios de salud sean servicios que estén proveídos por el Estado ni que sean de carácter público, y quiere un Estado mínimo. Según un sondeo reciente del diario The Washington Post, un 63% desaprueba la forma en la que los republicanos han manejado las negociaciones del presupuesto federal en el Congreso. Solo un 26% la respalda. Analistas consultados por el programa La Noche estiman que lo peor podría venir en pocas semanas. El Congreso aún debe discutir sobre el techo de la deuda, un debate que este año busca elevar la capacidad de endeudamiento del gobierno antes del 17 de octubre, para que la nación no afronte lo que Obama llamó catástrofe económica por el no pago de sus obligaciones financieras. La puja entre demócratas y republicanos promete tocar el bolsillo de cientos de miles de estadounidenses, y sus efectos podrían sentirse en el mundo entero. Integramos a esta hora al debate en el programa A la Noche desde México, Distrito Federal, al señor José Yuste, es analista económico y periodista financiero. Bienvenido, señor Yuste, al programa. Al contrario, muchas gracias. Buenas tardes. Quiero preguntarle a propósito de este pulso entre demócratas y republicanos. ¿Usted considera que esta polarización que años atrás se venía calentando finalmente estalló en este cierre federal? Sí, desde luego. Esto vino a estallar, ya tenía un capítulo anterior, era el del techo de endeudamiento, como bien lo supimos, que va a seguir, que además este es un capítulo que va a seguir. Ya esto es prácticamente una guerra política que empieza a afectar ahora a la administración, pero muy próximamente va a afectar a la economía en el momento en que vean el techo de la deuda, donde, bueno, la clave es que Estados Unidos no va a poder poner sus bonos o colocar sus bonos en los mercados, porque no va a tener con qué pagarlos. Este será el momento clave donde la principal economía del mundo, el principal emisor de bonos del mundo, no lo va a poder hacer. Quiero preguntarle si realmente va a haber un efecto económico desastroso para los Estados Unidos. Hoy la bolsa de Nueva York no tuvo un comportamiento anormal. ¿Están los demócratas exagerando también el hecho de la parálisis con fines políticos? Claro que están exagerando los demócratas esta parálisis con fines políticos, echándole la culpa al sector republicano. Sin embargo, sí trae de fondo que en este caso los republicanos han sido miopes en este asunto, sobre todo para dirimir la parte central. ¿Cuál es la parte de fondo? Bueno, la parte de forma es la Obamacare, esta iniciativa de salud del presidente Obama, que abriría precisamente a todo el público de Estados Unidos, bueno, abriría precisamente el tema de servicios médicos, para que sean otros seguros los que lo tengan. Ese es el tema de fondo, que les den servicios médicos o no, que sean más baratos y que a la postre sea popular. Esto no les ha gustado a los republicanos, creo que ahí esa ha sido una parte miope de los republicanos, pero por el otro lado hay un factor que sí tenemos que decir que los republicanos sí tienen, y decir que Barack Obama no ha bajado para nada la deuda ni el déficit público. ¿Qué tanto, señor Yuste, tiene razón el presidente Barack Obama al echarle la culpa al Tea Party por esta responsabilidad? Incluso decían que los republicanos menos conservadores no necesitaban de los votos del ala más conservadora para poder pasar el presupuesto federal. Desde luego Barack Obama le va a echar la culpa al Tea Party. Yo creo que es lógico, es la parte más radical que tienen los republicanos. Pero siempre van a existir este tipo de radicalismos, ya sea en este caso de los republicanos más de derecha, pero podría toparse con alguien de izquierda. Hay que saber manejar políticamente esto. Creo que la administración Obama no lo ha sabido manejar de manera política. No ha dado algo que quisieran ver los republicanos en el sentido estricto de que son finanzas públicas un poco más sanas. No ha bajado el déficit, no ha bajado el endeudamiento. En ese sentido, ahí sí le dan la razón a los republicanos para atacarlo, para criticarlo,
Por el otro lado, ahí sí, esa es la parte buena que trae Barack Obama, esta apertura en el sector salud, donde sería apertura en los seguros de salud. Esa creo que es la parte bastante rescatable, pero hay que decir que los republicanos en efecto han tenido con esto aliento para atacar al presidente Obama por también manejar, pues si no mal la economía, por lo menos no mejorarla. ¿Usted qué piensa, señor Ricardo Hausmann? Bueno, yo creo que efectivamente a la pregunta de si se está exagerando o si se está o si es un problema real lo que está ocurriendo, básicamente estamos al principio de una huelga. Esto es lo más parecido a una huelga. Entonces, claro, uno dice, bueno, la huelga no va a tener efecto porque se van a entender en poco plazo y el tiempo que va a estar cerrado no es muy importante. Pero el caso es que si la huelga dura, pues el daño va a ser gigantesco. O sea que en realidad el daño podría ser gigantesco, pero nadie cree que va a ser gigantesco porque la gente cree que se van a tener que entender más temprano que tarde. Pero la forma de negociación es decir, yo voy a generar una huelga a menos de que me den a mí la razón. Independientemente de lo que uno opine sobre la legislación de salud, lo importante es que vamos a ver si se establece el principio de que ir a la huelga es una forma de negociación política en Estados Unidos. Yo creo que si ir a la huelga es una forma de negociación política en Estados Unidos, este país va a ser muy difícil de gobernar. Porque el partido minoritario va a tener la posibilidad de chantajear al partido mayoritario, independientemente de cuál sean estos, republicanos, demócratas, independientemente de cuál sean ellos. Y esa forma de chantaje hace que el país con gobierno dividido sea inmanejable. Hay un ambiente en lo que la prensa ha calificado de una especie de anarquía política en Washington. Quisiera escuchar su análisis, señor Juan Carlos Hidalgo, a propósito de la reacción del líder republicano John Boehner, quien prefirió no pasar esta propuesta ante lo que sería temor al ala más conservadora de su partido, el Tea Party. Bueno, claramente tenemos un fenómeno nuevo dentro de la política estadounidense que fue el surgimiento de este Tea Party que salió en el Congreso del 2010, que con una agenda bastante radical de disminuir el tamaño del Estado y del gobierno federal. Sin embargo, no podemos pretender en nuestro análisis de que el Tea Party salió de la nada. El Tea Party fue una reacción popular, es un movimiento populista con el cual uno podrá tener objeciones o podrá tener algún tipo de desacuerdos, pero no podemos negar de que fue un movimiento popular que le dio a los republicanos una de las victorias legislativas más grandes en 60 años. No vino de la nada y precisamente fue una reacción ante lo que muchísimos estadounidenses, especialmente votantes independientes, consideraron como una agenda legislativa del presidente Obama muy radical y muy irresponsable en materia fiscal. Uno de estos puntos críticos por los cuales el Tea Party nació fue la reforma de salud de Obama, la cual, repito, ha sido impopular desde que fue promulgada hace 4 años y ha continuado siendo impopular según los múltiples sondeos, no solo entre republicanos, sino también entre votantes independientes. Así que cuando analizamos este fenómeno del Tea Party, efectivamente el Tea Party ha venido a hacer más difícil las negociaciones entre republicanos y demócratas. Sin embargo, no podemos pretender de que estos son terroristas salidos del Medio Oriente y que cayeron aquí en un vacío en el Congreso de Estados Unidos. No, son representantes populares que cuentan con un respaldo popular en sus distritos y que reflejan la visión de un sector importante de la población de Estados Unidos que no quiere que el gobierno federal continúe gastando a manos llenas y que no quiere que esa deuda, que ya alcanza el 106% del Producto Interno Bruto, continúe creciendo de manera irremediable. Ahora, señor Jorge Suárez, para los estadounidenses, incluso para los propios trabajadores federales, está claro de que se trata de una crisis temporal. En ocasiones pasadas, por ejemplo, el pago que no les hicieron durante el tiempo de cierre temporal fue retroactivo. ¿Podría ser una esperanza que tienen en este momento y por eso la crisis hoy no suena tan grande?
Sí, sin duda, se ve simplemente como una posposición de un pago que van a acabar recibiendo, por eso el impacto económico es relativamente menor. Ahora, haciendo simplemente alusión a lo que decían tanto el señor Hausmann como el señor Hidalgo, algo que hay que recordar aquí es que sí hay un problema fiscal de fondo en Estados Unidos y ese es un tema que se está poniendo de lado cuando se habla demasiado de esta estrategia política o no. La pregunta que yo me hago de fondo y que es muy importante es, ¿qué es lo que se necesita hacer para que un gobierno deje de gastar? O sea, la realidad aquí es que, como decía Milton Friedman, no hay nada más permanente que un gasto temporal. Y en ese sentido, o sea, a la conclusión a la que estamos llegando, viendo lo que ocurrió en el secuestro, es que está forzando a muchas agencias federales a ser mucho más eficientes en su gasto y las consecuencias no han sido tan dramáticas. En ese sentido, lo que yo me pregunto es si esta estrategia para negociar que tanto critica el señor Hausmann, y digo y con razón, o sea, no lo digo como algo negativo, si no esa es la forma, la única forma en la que se va a lograr hacer que el gobierno tenga una cierta responsabilidad fiscal. No veo otra alternativa, los niveles de endeudamiento son muy altos, hay que ver todo lo que no se ha pagado de pensiones a nivel estatal y a nivel de ciudades que no están reservadas. Hay un problema de fondo en Estados Unidos que tiene que ver con una pésima ejecución del gasto público y a veces pareciera que no va a haber otra alternativa para negociarlo más que este tipo de negociación un poco absurda, pero donde no hay mucha alternativa. Nos tenemos que ir a una breve pausa, ya regresamos en minutos para continuar el debate y entrar en profundidad a evaluar el Obamacare, la reforma sanitaria del presidente Obama, que fue justamente el punto de discordia que no permitió que en el Congreso fuera aprobado el presupuesto federal. Ya regresamos con La Noche. Continuamos con La Noche. La reforma sanitaria es uno de los más preciados logros que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha conseguido durante su gobierno. No obstante, esta ley, que pretende ampliar la cobertura de salud, tiene su máximo detractor en el Partido Republicano, que bloqueó la aprobación del presupuesto ante la negativa de los demócratas y del presidente Obama de aplazar la aplicación del denominado Obamacare. El 3 de marzo de 2010, Barack Obama promulgó la reforma sanitaria, uno de los mayores logros de su administración. Hoy, después de un siglo, la reforma sanitaria se ha convertido en ley en los Estados Unidos de América. Sin embargo, el rostro de regocijo que esgrimía el demócrata por cuenta de su programa bandera, este 1 de octubre cambió de semblante. El Obamacare, bautizado así en un principio por sus detractores y que también entra en vigor este martes, se convirtió en el punto de discordia entre los congresistas. Los republicanos condicionaron el apoyo a la aprobación del presupuesto al aplazamiento de la reforma sanitaria. ¿Qué es el Obamacare? La ley de protección al paciente y cuidado de salud asequible facilitará a 48 millones de personas a acceder por primera vez a un seguro médico. De esta obligación quedan exentos los inmigrantes indocumentados, los nativos americanos y los ciudadanos con graves problemas financieros. Tiene que ir a una computadora, tiene que buscar un website y tiene que entrar a este mercado o megamercado de diferentes compañías de seguros que van a estar ofreciendo diferentes coberturas, diferentes precios. Uno de los puntos clave de la reforma prohíbe a las compañías de seguros negar la cobertura a aquellos pacientes que sufran una enfermedad antes de firmar la póliza. En resumidas cuentas, la reforma garantizaría a los norteamericanos mejores tarifas, mejor cobertura y calidad del servicio de la salud. ¿Por qué los republicanos se oponen? Si el Obamacare es una ley que permite mejores condiciones para la población estadounidense, ¿por qué existe una resistencia tan férrea? Los republicanos, que han votado 42 veces para privarla de fondos desde su aprobación en el 2010, aseguran que la reforma es una intrusión del gobierno en el sistema sanitario que destruirá millones de empleos en el país. Obamacare es el principal asesino de trabajos en este país y millones de estadounidenses están en dificultades. ¿Qué dice Obama? A pesar de la fuerte oposición en contra de la reforma sanitaria, el presidente Obama no dará su brazo a torcer en cuanto a la intención de poner a andar uno de sus mayores legados. Así esto le cuesta el cierre del gobierno. Mientras yo sea presidente, no me voy a rendir ante estas peticiones de los republicanos para negarle la salud a millones de trabajadores estadounidenses.
Señor Juan Carlos Hidalgo, analista de políticas públicas sobre América Latina en el Instituto Cato. Claramente hay un costo político sobre el Obamacare. A pesar de toda la histeria del Partido Republicano, la reforma sanitaria entró en vigor y a partir de hoy ya muchos estadounidenses pueden revisar en una página web cuál puede ser el seguro médico al que quieren aplicar. ¿Usted considera que el presidente Barack Obama, si hubiera aplazado esta reforma como lo estaban pidiendo los republicanos, habría perdido popularidad? No, Jason, primero que todo hacer varias aclaraciones. Primero que todo no es a pesar de la histeria del Partido Republicano. La mayoría de los estadounidenses, incluyendo independientes, señalan en las encuestas que están en contra de esta reforma sanitaria, aún 4 años después de haber sido implementada. Otro punto que hay que aclarar, porque cuando hicieron la introducción y hay una imprecisión, es el hecho de que los republicanos no están obstruyendo un presupuesto. De hecho, no ha habido presupuesto en Estados Unidos emitido por el Congreso desde hace 4 años. Los republicanos han pasado un presupuesto en la Cámara de Representantes todos los años desde hace 4 años, pero es el Senado demócrata el que ha fracasado en aprobar un presupuesto, y es por eso que el gobierno federal se ha tenido que financiar a través de resoluciones del Congreso, la cual la última expiró anoche a la medianoche, y es por eso que tenemos este cierre técnico. Así que no es cierto de que los republicanos están obstruyendo el presupuesto. Y tercero, hay que aclarar que efectivamente la reforma de salud de Obama tiene altos costos. Sus objetivos, que era bajar las primas, no se cumplió. Su objetivo de tratar de lograr una cobertura universal no se va a lograr. Y bueno, hemos visto cómo efectivamente está teniendo un impacto severo en la generación de empleo en Estados Unidos. De los empleos generados este año en Estados Unidos, un 59% son de medio tiempo. ¿Por qué se están generando tanta cantidad de empleos de medio tiempo? Bueno, cuando usted hace sondeos a las empresas, la razón número 1 que dan las empresas para decir por qué no están generando empleos de tiempo completo es la reforma de salud de Obama. Las empresas no quieren caer como parte de las regulaciones que establece esta ley para aquellas empresas que tienen más de 50 empleados. De hecho, hemos visto muchísimas empresas que han tratado de bajar de ese umbral de 50 empleados para no tener que caer como parte de los requisitos de la ley. Así que yo creo que hay que hacer un análisis más profundo sobre los costos de esta ley. Lo que los republicanos están pidiendo es que se atrase 1 año la implementación de la misma, así como el presidente de manera unilateral ha decidido que las grandes empresas no van a tener que cumplir con la ley hasta el 2015. Bueno, que esa misma exención que el presidente le dio a las grandes empresas aplique a todos los estadounidenses y no solo a unos cuantos pocos. Quiero añadir un dato al debate. 2 nuevas encuestas que fueron reveladas horas antes de que se iniciara el cierre del gobierno sugieren que la mayoría del público responsabiliza al Partido Republicano por este cese de operaciones. En la primera muestra de ABC y del Washington Post, el 63% de la población se mostró en desacuerdo con la manera en que los republicanos manejaron la crisis, y en otra muestra de CNN-ORC, el 69% de los estadounidenses dijo que los republicanos se están comportando como niños chiquitos. El 58% opinó lo mismo de los demócratas. ¿Usted qué piensa, señor Hausman? Formas aceptables de hacer política. Yo puedo aceptar que hay fallas en la legislación de Obamacare. Yo estoy preocupado por la situación fiscal de mediano plazo en los Estados Unidos. Me parece que son temas de gran importancia. Si los republicanos creen que hay una mayoría política a favor de posponer lo de Obamacare, en Estados Unidos, tanto los diputados como los senadores tienen iniciativa legislativa. Ellos pueden agarrar y proponer una ley, pasar una ley, hacerse a pasar al otro lado, y hacerla aprobar por el presidente. Esa es la forma como se aprueban las leyes en este país, esta es la forma como se cambian las leyes en este país. Eso es lo que representa el sistema democrático normal. Lo que no es normal es decir, o tú me cambias esto, o yo cierro el gobierno. Esa forma de cambiar las cosas en este país no se ha visto. En 17 años hemos tenido este tipo de resoluciones y de amenazas de cierre ya repetidas veces a lo largo de estos últimos 4 años, y creo que ha llegado, digamos, en este momento ya se cansaron de estos jueguitos de amenaza, a decir, mira, vamos a ver, ustedes realmente están dispuestos a usar estas armas de destrucción masiva para que ustedes subviertan la forma en que se aprueban las leyes en este país y le hagamos caso, o si ustedes quieren hacer cambios
legales en este país tienen que ir por los procedimientos aceptados en el resto de la Constitución. Eso es lo que está en juego. Está en juego la forma de hacer política, no la sustancia de la política. Yo manifiesto preocupación por la situación fiscal del país. Estoy seguro que hay mejoras que hacerle a la legislación de salud, pero no de esta manera. Sobre la legislación de salud, señor José Justi, ya entró en funcionamiento, la aprobaron, recordemos, 2 cámaras del Capitolio, la sancionaron los jueces del Tribunal Supremo, según han dicho los demócratas, y han declarado que estos preceptos se ajustan a la Constitución. ¿Usted le parece válido que dentro de este cierre temporal esté en juego el hecho de que se eche o no para atrás la plata que se iba a destinar para la reforma de salud? Bueno, ese es el problema. Realmente es una reforma que en sentido filosófico parecería que es bastante bondadosa, es buena, incluso si me permiten decir, bueno, tiene que estar dentro prácticamente de derechos humanos, es una discusión que está dando ya a nivel internacional, si la salud debe ser parte de derechos humanos y entonces eso lo hace que sea accesible. El problema de fondo, y creo que ahí es el gran punto, es si esta reforma de salud financieramente es viable o no. ¿Cómo se va a financiar a lo largo del tiempo? Si realmente va a ayudar a que la empresa logre también financiarla y que haya empleos, porque recordemos que aquí quien va a estar generando los empleos también es la empresa productiva. Y también, bueno, pues el otro tema es ahí que en efecto la administración de Barack Obama, si bien echa a andar este tipo de reforma, por el otro lado no ha convencido en nada a la parte económica. Tiene un déficit público de más del 9% del Producto Interno Bruto, tiene una deuda de más del 60%. Entonces, con estos números realmente sí hacen prever que Barack Obama puede llegar a endeudarse todavía más y tiene problemas financieros fuertes, desde luego. Creo que ahí en ese sentido sí hay que reconocerle a esta parte republicana, no sé si se valga llegar hasta allá o no, hasta esta parte, pero sí hay que reconocerle que bueno, que hay sí, mucha animadversión a que se siga con esa política donde no se ha mejorado financieramente a Estados Unidos. Está disfrutando la economía de Estados Unidos ser la economía más poderosa del mundo, puede llegar a moverse, en este momento no se han movido tasas, pero pueden llegarse a mover las tasas de interés que atraerían más capitales, sería la forma de financiar ese déficit, pero bueno, otra vez vamos a ver un problema financiero en esa economía. Y termino con usted, señor Jorge Suárez, economista y analista financiero. ¿Con reforma sanitaria o sin reforma sanitaria, la inoperancia del gobierno de Estados Unidos parece estar quedando reflejada y la imagen del país de una potencia económica pues ante el mundo parece ser muy mala en este momento? ¿El que pierde finalmente es el país? Sí, sin duda. Yo creo que aquí algún castigo tiene los mercados financieros de Estados Unidos por esta falta de capacidad para operar políticamente, pero quisiera regresar un instante nada más también a esta parte de la reforma sanitaria. O sea, yo creo que la reforma sanitaria, en mi opinión, no entra al problemón de costo que tiene Estados Unidos. Estados Unidos gastaba 18% del PIB en salud no universal, el Reino Unido gasta 9% en salud universal y ahora le están metiendo casi 40 millones de usuarios nuevos a un sistema que no funciona en términos de costo. No se tocó a las aseguradoras, no se tocó a las farmacéuticas que venden las medicinas más caras del mundo en Estados Unidos, no se tocó a los abogados litigantes que hacen mucho litigio frívolo que encarece el costo de salud. Todos estos grupos se quedaron intactos y simplemente con un esquema de costo extraordinariamente ineficiente se están incrementando los usuarios. Fiscalmente esto no es sostenible, creo que es un problema muy serio. Estados Unidos no puede tener costos de salud de 22, 23%, que es hasta lo que podría llegar según algunos estimados. Así que yo creo que eso en el fondo, en mi opinión, es mucho más importante que una crisis política que en una u otra forma se acabará dirimiendo, pero creo que la parte económica requiere de un liderazgo mucho más decidido, tanto en el Ejecutivo por parte del señor Obama, como por parte del liderazgo de la oposición, que en este caso en el Partido Republicano se ve con extraordinaria debilidad. Desafortunadamente se nos ha agotado el tiempo, pero quiero agradecerle mucho a todos nuestros panelistas en Washington, el señor Juan Carlos Hidalgo, analista de políticas públicas de América Latina en el Instituto Cato en México, también a José Justi, analista económico, periodista financiero, por habernos acompañado en Boston, en los Estados Unidos, señor Ricardo Hausman, director del Centro Internacional de Desarrollo de la Universidad de Harvard, y finalmente también quiero agradecerle a usted, señor Jorge Suárez, economista y analista financiero. Muchas gracias a todos por habernos acompañado, también a nuestros televidentes.
televidentes, los invito a que nos envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Pueden escribirnos en Twitter, @NTN24, Segurizati NTN24 o @Jason Calderón. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos que pasen muy buena noche.